Nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda parte de esta reflexión que hemos titulado Experiencia con el león y el oso. Les saludo cordialmente a todos ustedes, paz a vosotros y bienvenidos a esta cápsula de Vitaminas para el alma. Recapitulando un poco lo que escuchábamos en la cápsula anterior. Veíamos cómo aquel pastor llamado David luchó y se enfrentó ante dos feroces fieras, que fue aquel león y también ese oso que la Escritura nos ha hablado en muchas formas sobre el peligro, sobre la malicia, y eso es básicamente la representación del oso, esos enemigos feroces que tenemos en lo espiritual. Recordemos que David peleó contra esos dos animales y rescató a los corderos, a los borreguitos que tenía su padre. Y vemos que en el sentido espiritual, el león sabemos que es aquel enemigo de Dios llamado Satanás, que anda, dice la Escritura, como león rugiente, viendo a quien devorar. Y ahora, si hablamos del oso, pues representa la fuerza, representa el peligro. Si ustedes recuerdan, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y versículo 5, ahí podemos ver aquella visión que tuvo este profeta, en la cual él pudo ver un oso feroz que representaba a aquel imperio medo-persa que vendría a hacer estragos. Y con eso vemos también que Dios manifiesta a través de esas visiones la fuerza, el peligro, y eso es básicamente lo que podemos hablar de la figura de ese oso, que como ustedes sabrán, los osos poseen una fuerza brutal, excepcional. Son capaces de levantar más de 500 kilos, voltear rocas pesadas con una facilidad asombrosa. Los osos grisi tienen una fuerza de mordida que supera los 1200 psi, pero les quiero platicar que los osos negros tienen tanta fuerza en sus patas que pueden voltear hasta una roca que pese 140 kilos con una sola pata. Imagínense, y la fuerza de su mordida supera la del león e incluso más que la del tiburón blanco. Y es justamente a este tipo de animal que aquel David se enfrentó siendo un pastorcito, siendo un joven, el más pequeño de su familia. Pero la clave, queridos hermanos, queridas hermanas, no estaba en su inteligencia, en su habilidad o en su fuerza. No, estaba en la fuerza que Dios le daba. Solamente con esa fuerza podía vencer a aquel león, podía vencer a este oso, del cual ahorita estamos hablando, que es un animal con una fuerza brutal, pero Dios, al igual como aquel hombre que se llamó Sansón, también le dio un don especial de una fuerza muy, muy grande para poder hacer, así como David, de poder abrir las fauces de este león, de este oso, y poder liberar aquella presa, aquellos corderitos que estos animales pues trataban de comerse, y sin embargo David salía con esa fuerza de Dios a rescatar a estos animalitos. Ahora, vamos a ver cómo nos habla el libro de Oseas, capítulo 13 y versículo 8, hablando de esa fuerza de los osos. Y dice así a la letra: como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y romperé las telas de su corazón, y ahí los devoraré como león,
bestia del campo los despedazará. En esta cita lo que acabamos de escuchar es cómo Dios hace el comparativo de aquella osa desesperada por encontrar a sus cachorritos, o como un león hace estragos y devora. Así es la figura que nos presenta aquí el profeta Oseas, hablando de esa osa, hablando del poder también de un león, que aquel David se enfrentó, y que hoy, querido hermano, querida hermana, quizás hoy tú te estás enfrentando a ese problema, a esa situación, a esa fuerza descomunal en representación de ese oso o de esa osa. Tú también estás luchando con cosas que pasan en tu vida y que no sabes cómo afrontarlas. Así también David en un momento se sintió, pero tomaba fuerza de Dios y con ella salía victorioso de todas estas luchas. Y esa es la invitación hoy para nosotros, que nos enfrentamos a ese león rugiente o a ese oso que es la fuerza de las corrientes que están en el internet, que están en todos los aparatos electrónicos, que a veces pues nos apartan, nos absorben mucho tiempo, o también nos quitan ese amor, esa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de leer la Biblia o dejamos la oración por dedicarle mucho tiempo a estar con esa fuerza, con ese oso que ahora pudiéramos hacer la representación de esa fuerza que hoy arrebata a la juventud, a la niñez, les quita la voluntad, les quita toda buena enseñanza y está haciendo estragos. Entonces, la recomendación de nuestro Dios para todo su pueblo es que luchemos fuertemente, pero no con nuestras propias fuerzas, porque si luchamos así, vamos a ser vencidos por estos dos animales que ahorita hemos estado hablando. No, vamos a luchar con la fuerza de Dios en contra de todas esas corrientes de ideas que están afuera en todo momento y en todo lugar, y vamos a hacerle frente para salir victoriosos, así como lo hizo David en esta historia que hemos estado viendo en este día. Ahora quisiera compartirles una cita que está ya en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2, y dice así: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Como bien acabamos de escuchar en esta cita, vemos cómo se nos narra aquella visión que tuvo por medio del Espíritu Santo aquel Juan, de esa bestia que era terrible, que sus pies eran de oso, su boca, dice, era como de león, y este dragón tenía poder en su trono, y dice, y grande potestad. Esa potestad ya la vemos reflejada hoy en nuestros tiempos, y es por eso, hermanos, que tenemos que luchar. Debemos de tomar acción con las herramientas que ya conocemos: la oración, el ayuno, la comunión entre nosotros, el amor, porque si no tenemos nada de esto, esta bestia tan feroz y tan terrible puede hacer estragos en nosotros, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Así es que, queridos hermanos, esa es la reflexión que Dios nos ha puesto en este día, respaldada con la Biblia, que es la palabra de Dios, y que nos exhorta a través de estos temas, a través de estos ejemplos que hemos visto el día de hoy, a luchar con grande fuerza para vencer al enemigo. La próxima semana seguimos hablando del buen pastor, de David, y también tendremos una reflexión referente a la armadura de aquel rey Saúl.
Que el eterno Dios de Israel les bendiga y los espero la próxima semana. Paz a vosotros, hermanos.